Bueno, esto es lo que era el modelo de Poisson, y nos queda por ver un solo modelo más, por repasar, porque son los que vimos el otro día, los modelos discretos. El último modelo que nos queda es el modelo geométrico, que sobre un experimento del mismo tipo de los binomiales, o sea, tenemos un experimento con sucesos dicotómicos y con una probabilidad de éxito conocida, el modelo geométrico lo que busca es qué probabilidad tenemos en la xava repetición obtener el primer éxito. O sea, yo voy repitiendo el experimento hasta obtener el primer éxito. ¿Qué probabilidad, por ejemplo, hay al tirar una moneda de que la primera cara sea en la primera, acá el 0 no existe, el rango empieza en el 1. ¿Qué probabilidad hay de obtener cara en el primer lanzamiento? ¿Qué probabilidad hay de obtener cara en el segundo lanzamiento? O sea, que el primero fracase y el segundo sea un éxito. ¿Qué probabilidad tenemos de que la primera cara sea el tercer lanzamiento? O sea, primero dos cruces y después mi éxito en mi cara. Así se define el modelo geométrico. Si vamos a la aplicación, van a ver que hay dos modelos geométricos definidos. Nosotros vamos a usar el segundo. El primer modelo geométrico busca algo parecido, porque dice, el primer modelo geométrico lo define como la cantidad de fracasos necesarios hasta obtener el primer éxito. Y el modelo que nosotros vemos es la probabilidad de obtener el primer éxito. Es lo mismo. Bien, esto es en cuanto a modelos discretos. Ahora vamos a ver modelos continuos. Es otra serie de modelos sobre la que básicamente vamos a trabajar sobre algunos modelos continuos, donde vamos a empezar después a hacer, vamos a ver la próxima clase, la distribución en el muestreo de cualquier muestra que saquemos. Nosotros siempre trabajamos con muestras. Ustedes cuando toman una medición en topografía, siempre sacan una muestra de todas las mediciones posibles. Primero distribución en el muestreo, después qué es un estimador de algo, un poquito definir cuáles son los mejores estimadores, muy cortito, muy blandito, y después dos técnicas de estimación, y eso es lo que queda de la materia. Técnica de estimación por intervalo de confianza o por prueba de hipótesis. Vamos despacito, por partes, como diría Jack. Vamos vamos a compartir otra. No puedo, tengo que dejar de compartir. Compartir. Bien. Vamos a ver los modelos continuos de probabilidad. Vimos los modelos discretos, ahora nos toca ver modelos continuos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me están viendo a mí o están viendo una presentación de PowerPoint? El PowerPoint. La presentación. ¿Están viendo el PowerPoint, no? Bueno. Uno que dice modelos de probabilidad, modelos continuos. Una combinación de celestes y naranjas. Sí, ese mismo. Primero repasemos. Una variable aleatoria continua es una variable definida en un intervalo real, generalmente definida en el rango de menos infinito a más infinito. O sea, el recorrido de esa variable x generalmente va a estar dado entre dos puntos a b. O menos infinito más infinito, o a más infinito, o menos infinito b. Siempre vamos a tener que definir en qué recorrido esa variable toma valores válidos. Si no, tiene probabilidad asociada. Si no, tendrá asociada la probabilidad cero. Disculpa, Leo, creí que ya estabas.
Entonces, tanto para variables aleatorias discretas como continuas, podemos asociar valores de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que X tome un determinado valor XY, o sea, la probabilidad que el suceso X tome el valor X sub Y, la probabilidad de que X esté entre dos valores C y D, la probabilidad de que X tome cualquier valor en el intervalo, o la probabilidad de que X sea menor o igual que un determinado valor, o mayor o igual que un determinado valor. Podemos buscarlo por todos lados. La función de densidad de una variable aleatoria discreta, ¿se acuerda que venía definida por una fórmula como la integral de n tomado de x? O yo decía la variable x toma el valor 30 o toma el valor 40. Perdón, menos 30 y 40 era en el caso de la lluvia. O 30 y 100 era en el otro. Bueno, esos valores de x, en este caso le vamos a asociar una función de densidad, que es la probabilidad asociada a ese determinado valor de x. Que vamos a tener un valor de x y la variable aleatoria que antes era una sumatoria, ahora va a ser, la variable de f chiquita va a ser una función de densidad que siempre va a tomar valores mayores o iguales que 0 y que debe cumplir como requisito que la integral desde menos infinito más infinito de f de x diferencial x es igual a 1. Como variable aleatoria discreta debía cumplir que la sumatoria de todas las p de x es igual a 1, bueno, acá es la función de densidad, la sumatoria, la integral va a ser igual a 1. Estamos hablando de una variable que toma valores continuos. Me voy cada vez más atrás, a ver. Acá estábamos, cuando se produjo el desastre. Bueno, la función de densidad va a ser siempre mayor o igual que 0 para todo valor de x. No puede ser negativo una función de densidad. Y la integral a lo largo de todo el campo de variación de la variable va a ser igual a 1. Estas son las dos condiciones que debe cumplir. Como habíamos dicho que las probabilidades de x deberían ser siempre mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1, bueno, acá está lo mismo. Eliseo me pone contento porque ingresa a la reunión cada 2 minutos. Bueno, esta función de densidad va a ser siempre mayor o igual que 0, pero no coincide con la probabilidad de que x tome un valor determinado. O sea, el valor de la función de densidad en un valor x cualquiera, en 1 por ejemplo, va a tener un valor. Pero no es lo mismo de la probabilidad de que x sea igual a 1 cuando la variable es continua. Cuando la variable es continua, siempre la probabilidad en un punto determinado es igual a 0. Acuérdenselo, la probabilidad de que x tome un valor determinado, la probabilidad en un punto es igual a 0. Como en funciones discretas teníamos la probabilidad de que x sea igual a y, la p de x, también teníamos la acumulada. Bueno, acá la distribución de probabilidad acumulada, que es la que realmente tiene valor en variables continuas, que es la que nos va a marcar, ¿por qué me fui? Nos va a marcar disculpen, es la que nos va a marcar la que nos va a marcar un área acá. Esta va a ser la probabilidad de que x tome valores entre este y este valor. O sea, lo rosado es la probabilidad de que x tome valores entre este extremo y este. Esa es la función de distribución acumulada. La acumulada hasta este punto va a ser todo esto, todo este área. Para todo número real x del recorrido de la variable quedan definidos los sucesos x menor o igual que ese valor x0, x determinado. Para todo x perteneciente al rango.
Si calculamos la probabilidad de que x sea menor o igual que x, obtenemos una distribución de probabilidad acumulada y la simbolizamos con f de x. Bien, ¿qué relación hay entre esto y esto? Si yo tomo la probabilidad de que x sea menor, supónganse que este valor, que va a ser toda este área, va a coincidir con la altura en esta gráfica. ¿Se entiende? A la probabilidad de que x sea menor o igual que x, 0, yo la voy a definir como esta altura. A ver. La voy a definir como esta altura y esta va a ser la probabilidad de que x tome este valor. Sería derechita la raya, ¿no? Sería lo mismo que en la otra curva marcado el área hasta este valor. Es más lindo trabajar con las curvas, las funciones de densidad, por eso es que normalmente las usamos más que la acumulada. ¿Cuáles son las propiedades de la función de distribución acumulada? Alguna de estas es pregunta de examen. La función de distribución acumulada siempre es mayor o igual que 0, para todo x perteneciente a los reales, o sea, es no negativa. Y también es no decreciente, o sea, si x1 es menor o igual que x2, la f en x1 es menor o igual que la f en x2. Y la f de x siempre toma valores entre 0 y 1, no puede ser nunca ser mayor que 1. Y se cumple que si f de x es la función de distribución de una variable aleatoria continua, entonces la derivada de f de x con respecto a x es igual a la función de densidad de la variable. Pasamos a términos continuos todo lo que era concreto. El valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria x es un promedio ponderado de los valores que puede asumir x con probabilidades para esos valores como pesos. Es decir, es un promedio ponderado. Y lo vamos a representar como la esperanza a través de todo el recorrido de x por la f de x diferencial x. ¿Se acuerdan que para modelos discretos era la sumatoria de x por p de x? Bueno, acá es lo mismo, pero en el campo continuo. Las propiedades son las mismas que las del campo discreto, o sea que la esperanza de una constante es igual a la constante, la esperanza de x más una constante es la esperanza de x más esa constante, la esperanza de k por x es igual a k por la esperanza de x, y la esperanza de x más menos y es la esperanza de x más menos la esperanza de x. O sea, si la variable es con más o si la variable es con menos, acá es con más y acá es con menos. Y la esperanza de un producto es la esperanza de x por la esperanza de y, siempre y cuando x y y sean independientes. La variancia la vamos a calcular como la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado, y es la integral a lo largo de todo el recorrido de x menos la esperanza de x al cuadrado por la función de densidad. ¿Cuáles son las propiedades? La variancia de x es mayor o igual que 0, la variancia de una constante es igual a 0, la variancia de k por una constante, de x por una constante, es igual a la variancia de x por la constante al cuadrado, la variancia de k más x es igual a la variancia de x, porque es correr la distribución, la esperanza de x más menos y es la variancia de x más la variancia de y, más menos dos veces la covariancia de x. Y la covariancia de x y es la variación conjunta de las dos variables. Bueno, ahora empezamos con los modelos. ¿Hasta acá llegamos? ¿Están? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Lauta, ¿qué pasa? Habilita el micrófono, Lautaro. No, bien, bien, por ahora sí. Bien. Seguimos. Ahora vamos a empezar a ver
Lo digo... Ay, me falta... ¿El del sapito dónde está? Acá. Javier, toma asistencia, lo digo así... Listo, escribirlo, listo. escribiendo. No es asistencia obligatoria, es para saber quiénes estamos. ¿Ustedes tienen relación con los tutores de su curso, del curso? ¿Los han llamado los tutores? Bueno, es porque si alguno pasa que no lo vemos en un par de reuniones, le avisamos al tutor que lo busque. Bueno, ahora vamos a empezar a ver, como vimos modelos uniformes, perdón, como vimos modelos discretos, vamos a empezar a ver algunos modelos continuos. Punto número 1, no desesperarse por las fórmulas. Las fórmulas no las vamos a ver, yo se las muestro. Vamos a usar la aplicación para todos los cálculos, o sea, ustedes, salvo ese ejercicio muy sencillo que está puesto para que hagan una integral, que es elemental, que si Babaya o Bachi se llegan a enterar de que no pueden resolver una integral de ese tipo, son integrales muy, muy elementales. Las integrales complejas que tienen los modelos realmente están resueltas por la aplicación. Vamos a usar mucho la aplicación. Y antes usábamos las tablas. Javier hizo la materia con las tablas, era mucho más complejo inútilmente. Bueno, vamos al modelo uniforme. El modelo uniforme, ¿qué dice? Que se aplica a una variable aleatoria continua que puede asumir cualquier valor positivo, pero la densidad de probabilidad va disminuyendo conforme la variable asume valores... No, perdón. Acá. Se aplica una variable que puede asumir con igual probabilidad cualquier valor real dentro de un intervalo AB, donde B es mayor que A. Luego, la masa total de probabilidad se distribuye en forma uniforme o constante en todo el intervalo. O sea, la probabilidad de que pase algo es la misma en todo el intervalo AB. A la función de densidad la definimos como 1. Fíjense que acá aparece una cosa rara, aparece beta y alfa, y acá aparecen A y B. Bueno, tómenlo como beta menos alfa, que en realidad son los parámetros asociados a los valores de A y B que tenemos. 1 sobre beta menos alfa si alfa menor o igual que x menor o igual que beta. Y 0 en otro caso. O sea, va a ser una función de este tipo. Hasta alfa vale 0, desde alfa hasta beta hasta b toma un valor constante y a partir de b vale 0. Esta va a ser la función de densidad. Aunque la probabilidad en cualquier punto vale 0. No importa cuál sea el punto, la probabilidad en un punto determinado vale 0. La función de distribución acumulada de x vale 0 si x es menor que alfa. En este gráfico la vemos. X menos alfa sobre beta menos alfa, o sea, un cociente, una recta, porque está con x a la potencia 1, entre alfa y beta, o entre A y B. Y a partir de B vale 1. Los parámetros son dos, alfa el menor valor y beta el mayor valor. Yo sabiendo quién es alfa y quién es beta, y sabiendo que el modelo es constante, es uniforme, ya tengo definido todo. Tengo la esperanza y tengo la varianza. Tampoco se preocupen por estas fórmulas de esperanza y varianza, que están en todos los modelos, porque en la aplicación están. O sea, además nosotros se las damos, no la tienen que memorizar. Lo que tiene que saber el que va a trabajar en estos temas es, tengo un problema, ¿qué modelo aplico? Cuando yo logré definir cuál es mi variable, primer punto, tengo que ver una variable. A esa variable, ¿cómo la defino? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué modelo se le puede aplicar? Ya está. Lo demás es cálculo. Todo lo demás es cálculo. O sea, estas fórmulas no tengo que saberlas. El modelo siguiente es donde está. Es el modelo exponencial.
Fíjense que acá dice, se aplica una variable aleatoria continua que puede asumir cualquier valor positivo, o sea, X empieza a variar en 0, pero la densidad de probabilidad va disminuyendo conforme la variable asume valores mayores. O sea, la densidad va disminuyendo conforme la variable asume valores mayores. Fíjense que la función de densidad acá, en este caso específico, toma el valor 2, pero la probabilidad en ese punto es 0. A la función de densidad la vamos a definir como lambda, por el número e a la menos lambda por x, si x es mayor o igual que 0, esta curva, y 0 para todo otro caso. La f de x va a ser 0 si x es menor que 0, y 1 menos e a la menos lambda por x si x es mayor que 0. Tiene un solo parámetro lambda. Un solo parámetro, ese parámetro lo llamamos lambda. Y se va a dar que la esperanza de x va a ser 1 sobre lambda, y la variancia de x va a ser 1 sobre lambda al cuadrado. Este lambda es el mismo de Poisson. O sea que si yo tengo lo que se llama un proceso de Poisson, con una tasa de ocurrencia que llamaremos lambda, por ejemplo, que una máquina se rompa, una pieza de una máquina se rompa con una tasa de ocurrencia una vez cada 20 días, que una alarma suene en promedio una vez cada 2 meses, pueden definirse dos variables. Primero, la cantidad de ocurrencias que puedo llegar a tener en un intervalo de amplitud t dado. Y eso se distribuye como una variable de Poisson con parámetro lambda. Y la otra variable va a ser el tiempo transcurrido hasta la primera ocurrencia. T, perdonen esto que debería haber quedado abajo, T se distribuye como una exponencial de parámetro lambda. Por ejemplo, el tiempo transcurrido sería, bueno, la variable x va a ser cuánto tiempo va a pasar hasta que suene de nuevo la alarma de la casa de Pérez. O cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelva a sonar el teléfono. Por ejemplo, se sabe que aproximadamente cada 4 minutos se produce una llamada telefónica. 4 es la tasa de ocurrencia. X, cantidad de llamadas, se distribuye como una Poisson de parámetro 4. X será cantidad de llamadas que se producen en los próximos X minutos. Y fíjense que acá dice minutos y acá tiene que decir minutos. Si lambda está en minutos, x está en minutos. O si x está en minutos, lambda está en minutos. Si lo pasamos ahora, es simplemente multiplicarlo para que... Pero tienen que estar las dos variables en la misma unidad de medida. Y en la exponencial, la variable bajo el modelo exponencial será x, tiempo necesario para la próxima llamada. Y se distribuirá como una exponencial con lambda igual a 4. Y con el mismo requisito. Tiempo en minutos. Si lambda está en minutos, cantidad de llamadas por minuto, a x la puedo calcular en minutos. Si no, como lambda es constante, lo debo llevar a la unidad de medida en la que voy a trabajar la variable x. Fíjense que en los ejercicios que tienen, en el práctico de discretas y en el práctico de continuas, en los dos modelos, hay cambio de variable con lambda. Bueno, terminado con la exponencial, vamos a esta es la línea bonita de las estadísticas, la distribución normal. Es la más utilizada en las experiencias científicas y es por la que se le da mayor importancia. En el caso específico de ustedes, los errores de medición se distribuyen en forma normal. Como ustedes cada vez que miden cometen un error de medición, a ese error de medición lo podemos analizar y estudiar bajo un modelo estadístico que se distribuirá como uno normal.
Bueno, si bien esta distribución un poquito de historia la crea Moir, son dos astrónomos matemáticos, Laplace y Gauss, independientemente uno del otro, quienes la estudian. Llegando a descubrir qué es la distribución de los errores de las observaciones, en particular los errores producidos en la medición de las órbitas de los astros. Ahí los encontraron Laplace y Gauss. Existen importantes razones para afirmar que es la distribución más significativa del análisis estadístico. Sirve como buena aproximación de muchas variables aleatorias discretas, caso de binomial y Poisson. ¿Qué es esto? La binomial para n es muy grande, o sea, la binomial comprende operaciones matemáticas muy pesadas. Cuando n es chiquito no pasa nada, pero cuando n es grande, el número combinatorio tiene muchas cifras. ¿Ustedes tienen calculadora a mano por ahí? Fíjense en la calculadora, ese número combinatorio lo van a poder calcular, a ver si puedo escribir. El número combinatorio en la calculadora está puesto... Ay, ¿dónde está lo que yo busco? Anotar. El número combinatorio está puesto generalmente está en la primera tecla de la izquierda y es n, una mayúscula y r. Ese es el número combinatorio en la mayoría de las calculadoras. Prueben a hacer, por ejemplo, 60 combinados de A20. 60 NSR 20. Esas son las combinaciones posibles de 60 tomados de A20. Le va a dar un número que tiene como 40 cifras decimales, una cosa así. Bueno, por eso que era muy difícil de calcular cuando no teníamos los elementos de cálculo que tenemos hoy, las distribuciones binomiales muy grandes, o las Poisson muy grandes, se aproximaban a la distribución normal. En teoría estadística, la hipótesis de normalidad de las variables aleatorias permite solucionar problemas de tipo teórico, justificando la aplicación del método generalmente, casi nunca rechazando. Bueno, la fórmula de densidad, la función de densidad de la distribución normal, es de esta forma. 1 sobre la raíz de 2pi por sigma, por e a la menos 1 medio, x menos mu sobre sigma al cuadrado. Para x tomando valores entre menos infinito e infinito. Bien. ¿Les gusta la fórmula? Esta fórmula de función de densidad produce una campana exactamente de este tipo. Es una campana asintótica al 0 a la izquierda, asintótica al 0 a la derecha. Para los dos lados es asintótica, al 0, nunca toca el 0. O sea, la probabilidad de que x sea menor o igual que más infinito sigue siendo. Tiene centro en 0, y yo me olvidé de marcarlo acá, pero los puntos de inflexión están en menos 1 y en 1. O sea, en menos 1 sigma y menos... El centro lo tiene en mu, perdón, esta tiene en 0, pero el centro va a estar dado en el mu. Y el punto donde cambia de cóncava a convexa, el punto de inflexión, va a estar en mu menos 1 sigma y mu más 1 sigma. Los dos parámetros de la distribución son mu y sigma. La letra griega mu y la letra griega sigma. Que fíjense que están acá, acá, acá en la forma. O sea que yo conociendo cómo se distribuye x, si x se distribuye como normal mu sigma, ya puedo graficar esa curva. Puedo resolver esta integral para calcular la probabilidad que sea menor o igual que algo. Esa es la integral. A ver, ¿cómo la podemos definir? Les hago una apuesta. El que logre definirla para calcular la función tiene la materia aprobada.
con sobresaliente. Y llevamos el trabajo a un congreso. ¿Quiere más? O sea, con sigma igual a 1, con mu igual a 0. O sea que esto se simplifica bastante. Pero igual esta función es impropia y no se puede integrar. Se lo calcula por cálculo de áreas. Y en un principio, más allá de los tiempos, o digamos antes del otro año, se la calculaba, había una sola normal, llamada normal estándar, y con la cual, con transformaciones lineales, se llevaba a cualquier otra. La normal estándar tenía centro en 0 y desvío en 1, por eso que yo recién me equivoqué. Y nosotros de esa función estándar íbamos a cualquiera. Ahora no hace falta pasar por la distribución estándar, la distribución de probabilidad, la normal estándar. Al tener la aplicación ponemos el mu y el sigma que queremos y nos calcula las probabilidades. Nosotros tomábamos la tabla como que si no había tabla era imposible trabajar. Bueno, el jueves en la práctica con Javier, y yo los voy a acompañar un rato, probemos también, prueben a usar la tabla, o sea, a usar la aplicación. Ahora vamos a tener práctica real con la aplicación. La distribución normal tiene dos parámetros, uno es mu y otro es sigma. El parámetro mu es el de centralidad, nos dice dónde está ubicada la normal. El parámetro sigma nos dice mientras más grande el sigma, más abierta es la campana, más mesocúrtica es, más se va abriendo. El centro está siempre en mu y es simétrico. Para distintos valores de mu, siempre vamos a tener la misma distribución normal, pero en distinto lugar. O sea, esta será una distribución normal con centro en 2, menos 2. Esta sería con centro en 0 y esta sería con centro en 2. Distintos valores de sigma nos van a dar distintas formas de la distribución normal. Mientras más chiquito, acuérdense que el área es siempre la misma. Siempre debajo de la integral, el área es 1. Entonces, un sigma más chico nos va a dar una campana más alta, más estilizada. Mientras más grande es el sigma, más ancha va siendo la campana, y más dispersos van a estar mis datos. Porque de última es eso. Hay algunos que se han ingresado como 4 veces de reunión. Bueno, un caso especial de la distribución normal, es lo que yo les decía recién, es la que se llama normal estándar, se la simboliza con z, se logra mediante la combinación lineal x menos mu sobre sigma, y eso siempre se distribuye como una normal. 0, 1, donde los parámetros ya están puestos acá. ¿Sí? ¿Queda alguien? O Jorge Canales también ya se fue. ¿Me escuchan? Sí, profe, escuchamos. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, esta distribución es como la niña bonita de las estadísticas. Los errores de medición se distribuyen como normales y las muestras también. La distribución del muestreo la utilizo muchísimo. Así que es sobre la que más vamos a trabajar y sobre la que después, bueno, ustedes los que ya han cursado teoría de errores, y creo que la mayoría ya la cursó, de los que están en clase. Creo que Brian y no sé qué más puede faltar. Vieron que después la usábamos en la última parte. Bueno, ahora vamos a ver otra distribución. Perdón, me olvidé de decir una cosa de la distribución normal. ¿Cuál es su ventaja principal? Si yo calculo, en lugar de trabajar con la variable x, trabajo con la variable x media, o sea, yo de una población que tiene
una cantidad de elementos. Empiezo a sacar muestras de un tamaño menor que la población, obviamente, saco tantas muestras como quiera, la media de esas muestras, o sea, saco la muestra, le calculo el promedio, saco la muestra, le calculo el promedio, entonces mi variable ya no será la variable original, sino que será la cantidad de veces promedio, es mucho más finita. Bueno, ese promedio casi siempre se distribuye como normal. Son muy pocos casos en los que no se distribuye como normal. Bueno, la distribución chi cuadrado es otro modelo, nada más. Surge de la suma de los cuadrados de variables independientes normales estandarizadas. O sea, en realidad es sumar variables independientes normales estandarizadas al cuadrado. Tiene un solo parámetro que es n, representa el número de grados de libertad o el número de variables que estoy sumando. Y bueno, su esperanza es n y su variancia es 2n. La forma de la distribución, mientras más chiquito es n, más asimétrica, esta es asimétrica, más asimétrica es cuando n es lo suficientemente grande ya se parece a una normal. La variancia se distribuye como no la variancia, sino hay una función de la variancia que se distribuye como chi cuadrado, por eso es que la vemos. Yo le estoy contando por qué la vemos nada más. La otra distribución es la T-Student. Surge de hacer el cociente de una variable normal estándar, o sea, normal 0,1, y la raíz cuadrada de una variable chi cuadrado. O sea, sería el cociente entre una normal estándar y la raíz cuadrada de una variable chi cuadrado, dividida por su grado de libertad. Ambas variables son independientes. Bueno, x igual a la z se distribuye como una t con n grado de libertad. ¿Cuál es la...? Ya vamos a ver que tiene una aplicación en teoría de la muestra, cuando la muestra es muy chiquita. El único parámetro de esta distribución está dado por su grado de libertad n, y los grados de libertad n tienen que ver con la cantidad de valores independientes que yo puedo tomar para que esto me dé el valor que corresponde. O sea, si yo quiero que una suma me dé... Supónganse que tengo 3 elementos, y quiero que la suma de esos 3 elementos me dé 10. Tengo 2 elementos con los que yo puedo jugar. A ver. Se termina la reunión. ¿Armamos otra ya? ¿Ya armamos otra? Ya estoy cerrando. Bueno, esto es lo que era el modelo de Poisson, y nos queda por ver un solo modelo más, por repasar, porque son los que vimos el otro día, los modelos discretos. El último modelo que nos queda es el modelo geométrico, que sobre un experimento del mismo tipo de los binomiales, o sea, tenemos un experimento con sucesos dicotómicos y con una probabilidad de éxito conocida, el modelo geométrico lo que busca es qué probabilidad tenemos en la xava repetición obtener el primer éxito. O sea, yo voy repitiendo el experimento hasta obtener el primer éxito. ¿Qué probabilidad, por ejemplo, hay al tirar una moneda de que la primera cara sea en la primera, acá el 0 no existe, el rango empieza en el 1. ¿Qué probabilidad hay de obtener cara en el primer lanzamiento? ¿Qué probabilidad hay de obtener cara en el segundo lanzamiento? O sea, que el primero fracase y el segundo sea un éxito. ¿Qué probabilidad tenemos de que la primera cara sea el tercer lanzamiento? O sea, primero 2 cruces y después mi éxito en mi cara. Así se define el modelo geométrico. Si vamos a la aplicación,
van a ver que hay dos modelos geométricos definidos. Nosotros vamos a usar el segundo. El primer modelo geométrico busca algo parecido, porque dice, el primer modelo geométrico lo define como la cantidad de fracasos necesarios hasta obtener el primer éxito. Y el modelo que nosotros vemos es la probabilidad de obtener el primer éxito. Es lo mismo. Bien, esto es en cuanto a modelos discretos. Ahora vamos a ver modelos continuos. Es otra serie de modelos sobre la que básicamente vamos a trabajar sobre algunos modelos continuos, donde vamos a empezar después a hacer, vamos a ver la próxima clase, la distribución en el muestreo de cualquier muestra que saquemos. Nosotros siempre trabajamos con muestras. Ustedes cuando toman una medición en topografía, siempre sacan una muestra de todas las mediciones posibles. Primero distribución en el muestreo, después qué es un estimador de algo, un poquito definir cuáles son los mejores estimadores, muy cortito, muy blandito, y después dos técnicas de estimación, y eso es lo que queda de la materia. Técnica de estimación por intervalo de confianza o por prueba de hipótesis. Vamos despacito, por partes, como diría Jack. Vamos a compartir otra. No puedo, tengo que dejar de compartir. Compartir. Bien. Vamos a ver los modelos continuos de probabilidad. Vimos los modelos discretos, ahora nos toca ver modelos continuos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me están viendo a mí o están viendo una presentación de PowerPoint? El PowerPoint. La presentación. ¿Están viendo el PowerPoint, no? Bueno. Uno que dice modelos de probabilidad, modelos continuos. Una combinación de celestes y naranjas. Sí, ese mismo. Primero repasemos. Una variable aleatoria continua es una variable definida en un intervalo real, generalmente definida en el rango de menos infinito más infinito. O sea, el recorrido de esa variable x generalmente puede estar dado, va a estar dado entre dos puntos a b. O menos infinito más infinito, o a más infinito, o menos infinito b. Siempre vamos a tener que definir en qué recorrido esa variable toma valores válidos. Si no, tiene probabilidad asociada. Si no tendrá asociada, la probabilidad es cero. Disculpa, Leo, creí que ya estabas. Entonces, tanto para variables aleatorias discretas como continuas, podemos asociar valores de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que x tome un determinado valor xy, o sea, la probabilidad que el suceso x tome el valor x sub y, la probabilidad de que x esté entre dos valores c y d, la probabilidad de que x tome cualquier valor en el intervalo, o la probabilidad de que x sea menor o igual que un determinado valor, o mayor o igual que un determinado valor. Podemos buscarlo por todos lados. La función de densidad de una variable aleatoria discreta, ¿se acuerda que venía definida por una fórmula como la integral de n tomado de x? O yo decía la variable x toma el valor 30 o toma el valor 40. Perdón, menos 30 y 40 era en el caso de la lluvia. O 30 y 100 era en el otro. Bueno, esos valores de x, en este caso le vamos a asociar una función de densidad, que es la probabilidad asociada a ese determinado valor de x. Que vamos a tener un valor de x y la variable aleatoria, que antes era una sumatoria, ahora va a ser, la variable de f chiquita va a ser una función de densidad que siempre va a tomar valores mayores o iguales que 0 y que debe cumplir como requisito que la integral desde menos infinito a más infinito de f de x diferencial x es igual a 1. Como en variable aleatoria discreta debía
cumplir que la sumatoria de todas las p de x es igual a 1, bueno, acá en la función de densidad, la sumatoria, la integral va a ser igual a 1. Estamos hablando de una variable que toma valores continuos. Me voy cada vez más atrás, a ver. Acá estábamos, cuando se produjo el desastre. Bueno, la función de densidad va a ser siempre mayor o igual que 0 para todo valor de x. No puede ser negativo una función de densidad. Y la integral a lo largo de todo el campo de variación de la variable va a ser igual a 1. Estas son las dos condiciones que debe cumplir. Como habíamos dicho que las probabilidades de x deberían ser siempre mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1, bueno, acá está lo mismo. Eliseo me pone contento porque ingresa a la reunión cada 2 minutos. Bueno, esta función de densidad va a ser siempre mayor o igual que 0, pero no coincide con la probabilidad de que x tome un valor determinado. O sea, el valor de la función de densidad en un valor x cualquiera, en 1 por ejemplo, va a tener un valor. Pero no es lo mismo de la probabilidad de que x sea igual a 1 cuando la variable es continua. Cuando la variable es continua, siempre la probabilidad en un punto determinado es igual a 0. Acuérdenselo, la probabilidad de que x tome un valor determinado, la probabilidad en un punto es igual a 0. Como en funciones discretas teníamos la probabilidad de que x sea igual a y, la p de x, también teníamos la acumulada. Bueno, acá la distribución de probabilidad acumulada, que es la que realmente tiene valor en variables continuas, que es la que nos va a marcar, ¿por qué me fui? Nos va a marcar disculpen, es la que nos va a marcar la que nos va a marcar un área acá. Esta va a ser la probabilidad de que x tome valores entre este y este valor. O sea, lo rosado es la probabilidad de que x tome valores entre este extremo y este. Esa es la función de distribución acumulada. La acumulada hasta este punto va a ser todo esto, todo este área. Para todo número real x del recorrido de la variable quedan definidos los sucesos x menor o igual que ese valor x0, x determinado. Para todo x perteneciente al rango. Si calculamos la probabilidad de que x sea menor o igual que x, obtenemos una distribución de probabilidad acumulada y la simbolizamos con f de x. Bien, ¿qué relación hay entre esto y esto? Si yo tomo la probabilidad de que x sea menor, supónganse que este valor, que va a ser toda este área, va a coincidir con la altura en esta gráfica. ¿Se entiende? A la probabilidad de que x sea menor o igual que x0, yo la voy a definir como esta altura. A ver. La voy a definir como esta altura y esta va a ser la probabilidad de que x tome este valor. Sería derechita la raya, ¿no? Sería lo mismo que en la otra curva marcado el área hasta este valor. Es más lindo trabajar con las curvas, las funciones de densidad, por eso es que normalmente las usamos más que la acumulada. ¿Cuáles son las propiedades de la función de distribución acumulada? Alguna de estas es pregunta de examen. La función de distribución acumulada siempre es mayor o igual que 0, para todo x perteneciente a los reales. O sea, es no negativa.
Y también es no decreciente. O sea, si x1 es menor o igual que x2, la f en x1 es menor o igual que la f en x2. Y la f de x siempre toma valores entre 0 y 1. No puede ser nunca ser mayor que 1. Y se cumple que si f de x es la función de distribución de una variable aleatoria continua, entonces la derivada de f de x con respecto a x es igual a la función de densidad de la variable. Pasamos a términos continuos todo lo que era concreto. El valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria x es un promedio ponderado de los valores que puede asumir x con probabilidades para esos valores como pesos. Es decir, es un promedio ponderado. Y lo vamos a representar como la esperanza a través de todo el recorrido de x por la f de x diferencial x. ¿Se acuerdan que para modelos discretos era la sumatoria de x por p de x? Bueno, acá es lo mismo, pero en el campo continuo. Las propiedades son las mismas que las del campo discreto, o sea que la esperanza de una constante es igual a la constante, la esperanza de x más una constante es la esperanza de x más esa constante, la esperanza de k por x es igual a k por la esperanza de x, y la esperanza de x más menos y es la esperanza de x más menos la esperanza de x. O sea, si la variable es con más o si la variable es con menos, acá es con más y acá es con menos. Y la esperanza de un producto es la esperanza de x por la esperanza de y, siempre y cuando x e y sean independientes. La variancia la vamos a calcular como la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado, y es la integral a lo largo de todo el recorrido de x menos la esperanza de x al cuadrado por la función de densidad. ¿Cuáles son las propiedades? La variancia de x es mayor o igual que 0, la variancia de una constante es igual a 0, la variancia de k por una constante, de x por una constante, es igual a la variancia de x por la constante al cuadrado, la variancia de k más x es igual a la variancia de x, porque es correr la distribución, la esperanza de x más menos y es la variancia de x más la variancia de y, más menos dos veces la covariancia de x. Y la covariancia de x y es la variación conjunta de las dos variables. Bueno, ahora empezamos con los modelos. ¿Hasta acá llegamos? ¿Están? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Lauta, ¿qué pasa? Habilita el micrófono, Lautaro. No, bien, bien, por ahora sí. Bien. Seguimos. Ahora vamos a empezar a ver, lo digo... Ay, me falta... ¿El del sapito dónde está? Acá. Javier, toma asistencia, lo digo así... escribirlo, Listo. no es asistencia obligatoria, para saber quiénes estamos. ¿Ustedes tienen relación con los tutores de su curso, del curso? ¿Las han llamado los tutores? Bueno, es porque si alguno pasa que no lo vemos en un par de reuniones, le avisamos al tutor que lo busque. Bueno, ahora vamos a empezar a ver, como vimos modelos uniformes, perdón, como vimos modelos discretos, vamos a empezar a ver algunos modelos continuos. Punto número 1, no desesperarse por las fórmulas. Las fórmulas no las vamos a ver, yo se las muestro. Vamos a usar la aplicación para todos los cálculos, o sea, ustedes, salvo ese ejercicio muy sencillo que está puesto para que hagan una integral, que es elemental, que si Babaya o Bachi se llegan a enterar de que no pueden resolver una integral de ese tipo, son integrales muy, muy elementales. Las integrales complejas que tienen los modelos realmente están resueltas por la aplicación. Vamos a usar mucho la aplicación. Y antes usábamos las tablas. Javier hizo la materia con las tablas, era mucho más complejo inútilmente. Bueno,
Vamos al modelo uniforme. El modelo uniforme, ¿qué dice? Que se aplica a una variable aleatoria continua que puede asumir cualquier valor positivo, pero la densidad de probabilidad va disminuyendo conforme la variable asume valores... No, perdón. Acá. Se aplica a una variable que puede asumir con igual probabilidad cualquier valor real dentro de un intervalo AB, donde B es mayor que A. Luego, la masa total de probabilidad se distribuye en forma uniforme o constante en todo el intervalo. O sea, la probabilidad de que pase algo es la misma en todo el intervalo AB. A la función de densidad la definimos como 1. Fíjense que acá aparece una cosa rara, aparece beta y alfa, y acá aparecen A y B. Bueno, tómenlo como beta menos alfa, que en realidad son los parámetros asociados a los valores de A y B que tenemos. 1 sobre beta menos alfa si alfa menor o igual que x menor o igual que beta. Y 0 en otro caso. O sea, va a ser una función de este tipo. Hasta alfa vale 0, desde alfa hasta beta hasta b toma un valor constante y a partir de b vale 0. Esta va a ser la función de densidad. Aunque la probabilidad en cualquier punto vale 0. No importa cuál sea el punto, la probabilidad en un punto determinado vale 0. La función de distribución acumulada de x vale 0 si x es menor que alfa. En este gráfico la vemos. X menos alfa sobre beta menos alfa, o sea, un cociente, una recta, porque está con x a la potencia 1, entre alfa y beta, o entre A y B. Y a partir de B vale 1. Los parámetros son 2, alfa el menor valor y beta el mayor valor. Yo sabiendo quién es alfa y quién es beta, y sabiendo que el modelo es constante, es uniforme, ya tengo definido todo. Tengo la esperanza y tengo la varianza. Tampoco se preocupen por estas fórmulas de esperanza y varianza, que están en todos los modelos, porque en la aplicación están. O sea, además nosotros se las damos, no la tienen que memorizar. Lo que tiene que saber el que va a trabajar en estos temas es, tengo un problema, ¿qué modelo aplico? Cuando yo logré definir cuál es mi variable, primer punto, tengo que ver una variable. A esa variable, ¿cómo la defino? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué modelo se le puede aplicar? Ya está. Lo demás es cálculo. Todo lo demás es cálculo. O sea, estas fórmulas no tengo que saberlas. El modelo siguiente es donde está. Es el modelo exponencial. Fíjense que acá dice, se aplica una variable aleatoria continua que puede asumir cualquier valor positivo, o sea, x empieza a variar en 0, pero la densidad de probabilidad va disminuyendo conforme la variable asume valores mayores. O sea, la densidad va disminuyendo conforme la variable asume valores mayores. Fíjense que la función de densidad acá, en este caso específico, toma el valor 2, pero la probabilidad en ese punto es 0. A la función de densidad la vamos a definir como lambda, por el número e a la menos lambda por x, si x es mayor o igual que 0, esta curva, y 0 para todo otro caso. La f de x va a ser 0 si x es menor que 0, y 1 menos e a la menos lambda por x si x es mayor que 0. Tiene un solo parámetro lambda. Un solo parámetro, ese parámetro lo llamamos lambda. Y se va a dar que la esperanza de x va a ser 1 sobre lambda, y la varianza de x va a ser 1 sobre lambda al cuadrado. Este lambda es el mismo de Poisson. O sea que si yo tengo lo que se llama un proceso de Poisson, con una tasa de ocurrencia que llamaremos lambda, por ejemplo, que una máquina se rompa
una pieza de una máquina se rompa con una tasa de ocurrencia una vez cada 20 días, que una alarma suene en promedio una vez cada 2 meses, pueden definirse dos variables. Primero, la cantidad de ocurrencias que puedo llegar a tener en un intervalo de amplitud t dado. Y eso se distribuye como una variable de Poisson con parámetro lambda. Y la otra variable va a ser el tiempo transcurrido hasta la primera ocurrencia. T, perdonen esto que debería haber quedado abajo, T se distribuye como una exponencial de parámetro lambda. Por ejemplo, el tiempo transcurrido sería, bueno, la variable X va a ser cuánto tiempo va a pasar hasta que suene de nuevo la alarma de la casa de Pérez. O cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelva a sonar el teléfono. Por ejemplo, se sabe que aproximadamente cada 4 minutos se produce una llamada telefónica. 4 es la tasa de ocurrencia. X, cantidad de llamadas, se distribuye como una Poisson de parámetro 4. X será cantidad de llamadas que se producen en los próximos X minutos. Y fíjense que acá dice minutos, y acá tiene que decir minutos. Si lambda está en minutos, X está en minutos. O si X está en minutos, lambda está en minutos. Si lo pasamos ahora, es simplemente multiplicarlo para que... Pero tienen que estar las dos variables en la misma unidad de medida. Y en la exponencial, la variable bajo el modelo exponencial será X, tiempo necesario para la próxima llamada. Y se distribuirá como una exponencial con lambda igual a 4. Y con el mismo requisito. Tiempo en minutos. Si lambda está en minutos, cantidad de llamadas por minuto, a X la puedo calcular en minutos. Si no, como lambda es constante, lo debo llevar a la unidad de medida en la que voy a trabajar la variable X. Fíjense que en los ejercicios que tienen, en el práctico de discretas y en el práctico de continuas, en los dos modelos, hay cambio de variable con lambda. Bueno, terminado con la exponencial, vamos a la... Esta es la línea bonita de las estadísticas, la distribución normal. Es la más utilizada en las experiencias científicas y es por la que se le da mayor importancia. En el caso específico de ustedes, los errores de medición se distribuyen en forma normal. Como ustedes cada vez que miden cometen un error de medición, a ese error de medición lo podemos analizar y estudiar bajo un modelo estadístico que se distribuirá como uno normal. Bueno, si bien esta distribución un poquito de historia la crea Moivre, son dos astrónomos matemáticos, Laplace y Gauss, independientemente uno del otro, quienes la estudian. Llegando a descubrir qué es la distribución de los errores de las observaciones, en particular, los errores producidos en la medición de las órbitas de los astros. Ahí los encontraron Laplace y Gauss. Existen importantes razones para afirmar que es la distribución más significativa del análisis estadístico. Sirve como buena aproximación de muchas variables aleatorias discretas, caso de binomial y Poisson. ¿Qué es esto? La binomial, para n es muy grande, o sea, la binomial comprende operaciones matemáticas muy pesadas. Cuando n es chiquito no pasa nada, pero cuando n es grande, el número combinatorio tiene muchas cifras. ¿Ustedes tienen calculadora a mano por ahí? Fíjense en la calculadora, ese número combinatorio lo van a poder calcular, a ver si puedo escribir. El número combinatorio en la calculadora está puesto... Ay, ¿dónde está lo que yo busco? Anotar. El número combinatorio está puesto generalmente está en la primera tecla de la izquierda y es n, una mayúscula y r. Ese es el número combinatorio
en la mayoría de las calculadoras. Prueben a hacer, por ejemplo, 60 combinados de A20. 60 NSR 20. Esas son las combinaciones posibles de 60 tomados de A20. Le va a dar un número que tiene como 40 cifras decimales, una cosa así. Bueno, por eso que era muy difícil de calcular cuando no teníamos los elementos de cálculo que tenemos hoy, las distribuciones binomiales muy grandes, o las Poisson muy grandes, se aproximaban a la distribución normal. En teoría estadística, la hipótesis de normalidad de las variables aleatorias permite solucionar problemas de tipo teórico, justificando la aplicación del método generalmente, casi nunca rechazando. Bueno, la fórmula de densidad, la función de densidad de la distribución normal, es de esta forma. 1 sobre la raíz de 2pi por sigma, por e a la menos 1 medio, x menos mu sobre sigma al cuadrado, para x tomando valores entre menos infinito e infinito. Bien. ¿Les gusta la fórmula? Esta fórmula de función de densidad produce una campana exactamente de este tipo. Es una campana asintótica al 0 a la izquierda, asintótica al 0 a la derecha. Para los dos lados es asintótica, al 0, nunca toca el 0. O sea, la probabilidad de que x sea menor o igual que más infinito sigue siendo. Tiene centro en 0, y yo me olvidé de marcarlo acá, pero los puntos de inflexión están en menos 1 y en 1. O sea, en menos 1 sigma y menos... El centro lo tiene en mu, perdón, esta tiene en 0, pero el centro va a estar dado en el mu. Y el punto donde cambia de cóncava a convexa, el punto de inflexión, va a estar en mu menos 1 sigma y mu más 1 sigma. Los dos parámetros de la distribución son mu y sigma. La letra griega mu y la letra griega sigma. Y fíjense que están acá, acá, acá en la forma. O sea que yo conociendo cómo se distribuye x, si x se distribuye como normal mu sigma, ya puedo graficar esa curva. Puedo resolver esta integral para calcular la probabilidad que sea menor o igual que algo. Es una integral, a ver, ¿cómo la podemos definir? Les hago una apuesta. El que logre definirla para calcular la función, tiene la materia aprobada, con sobresaliente. Y llevamos el trabajo a un congreso. ¿Quieren más? O sea, con sigma igual a 1, con mu igual a 0. O sea que esto se simplifica bastante. Pero igual esta función es impropia y no se puede integrar. Se lo calcula por cálculo de áreas. Y en un principio, más allá de los tiempos, o digamos antes del otro año, se la calculaba, había una sola normal, llamada normal estándar, y con la cual, con transformaciones lineales, se llevaba a cualquier otra. La normal estándar tenía centro en 0 y desvío en 1, por eso que yo recién me equivoqué. Y nosotros de esa función estándar íbamos a cualquiera. Ahora no hace falta pasar por la distribución de probabilidad, la normal estándar. Al tener la aplicación ponemos el mu y el sigma que queremos y nos calcula las probabilidades. Nosotros tomábamos la tabla como que si no había tabla era imposible trabajar. Bueno, el jueves en la práctica con Javier, y yo los voy a acompañar un rato, probemos también, prueben a usar la tabla, o sea, a usar la aplicación. Ahora vamos a tener práctica real con la aplicación. La distribución normal tiene dos parámetros, uno es mu y otro es sigma.
El parámetro mu es el de centralidad, nos dice dónde está ubicada la normal. El parámetro sigma nos dice mientras más grande el sigma, más abierta es la campana, más mesocúrtica es, más se va abriendo. El centro está siempre en mu y es simétrico. Para distintos valores de mu, siempre vamos a tener la misma distribución normal, pero en distinto lugar. O sea, esta será con una distribución normal con centro en 2, menos 2. Esta sería con centro en 0 y esta sería con centro en 2. Distintos valores de sigma nos van a dar distintas formas de la distribución normal. Mientras más chiquito, acuérdense que el área es siempre la misma. Siempre debajo de la integral, el área es 1. Entonces, un sigma más chico nos va a dar una campana más alta, más estilizada. Mientras más grande es el sigma, más ancha va siendo la campana, y más dispersos van a estar mis datos. Porque de última es eso. Hay algunos que se han ingresado como 4 veces de reunión. Bueno, un caso especial de la distribución normal, es lo que yo les decía recién, es la que se llama normal estándar, se la simboliza con Z, se logra mediante la combinación lineal x menos mu sobre sigma, y eso siempre se distribuye como una normal. 0, 1, donde los parámetros ya están puestos acá. ¿Sí? ¿Queda alguien? O Jorge Canales también ya se fue. ¿Me escuchan? Sí, profe, escuchamos. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, esta distribución es como la niña bonita de las estadísticas. Los errores de medición se distribuyen como normales y las muestras también. La distribución del muestreo la utiliza muchísimo. Así que es sobre la que más vamos a trabajar y sobre la que después, bueno, ustedes ya los que ya han cursado teoría de errores, y creo que la mayoría ya lo cursó, de los que están en clase. Creo que Brian y no sé qué más puede faltar. Vieron que después la usábamos en la última parte. Bueno, ahora vamos a ver otra distribución. Perdón, me olvidé de decir una cosa de la distribución normal. ¿Cuál es su ventaja principal? Si yo calculo, en lugar de trabajar con la variable x, trabajo con la variable x media, o sea, yo de una población que tiene una cantidad de elementos, empiezo a sacar muestras de un tamaño menor que la población, obviamente, saco tantas muestras como quiera, la media de esa muestra, o sea, saco la muestra, le calculo el promedio, saco la muestra, le calculo el promedio, entonces mi variable ya no será la variable original, sino que será la cantidad de veces promedio, es mucho más finita. Bueno, ese promedio casi siempre se distribuye como normal. Son muy pocos casos en los que no se distribuye como normal. Bueno, la distribución chi cuadrado es otro modelo, nada más. Surge de la suma de los cuadrados de variables independientes normales estandarizadas. O sea, en realidad es sumar variables independientes normales estandarizadas al cuadrado. Tiene un solo parámetro que es n, representa el número de grados de libertad o el número de variables que estoy sumando. Y bueno, su esperanza es n y su variancia es 2n. La forma de la distribución, mientras más chiquito es n, más asimétrica, esta es asimétrica, más asimétrica es cuando n es lo suficientemente grande ya se parece a una normal. La variancia se distribuye como no la variancia, sino hay una función de la variancia que se distribuye como chi cuadrado, por eso es que la vemos. Yo le estoy contando por qué la vemos nada más.
La otra distribución es la t-student. Surge de hacer el cociente de una variable normal estándar, o sea, normal 0,1, y la raíz cuadrada de una variable chi cuadrada. O sea, sería el cociente entre una normal estándar y la raíz cuadrada de una variable chi cuadrada, dividida por su grado de libertad. Ambas variables son independientes. Bueno, x igual a la z se distribuye como una t con n grado de libertad. ¿Cuál es la...? Ya vamos a ver que tiene una aplicación en teoría de la muestra, cuando la muestra es muy chiquita. El único parámetro de esta distribución está dado por su grado de libertad n, y los grados de libertad n tienen que ver con la cantidad de valores independientes que yo puedo tomar para que esto me dé el valor que corresponde. O sea, si yo quiero que una suma me dé... Supónganse que tengo 3 elementos, y quiero que la suma de esos 3 elementos me dé 10. Tengo 2 elementos con los que yo puedo jugar. A ver. Se termina la reunión. ¿Armamos otra ya? ¿Ya armamos otra? Ya estoy cerrando. Bueno, Cierro la ventana, Javier, no había leído. Andrea, puse para... Andrea, ya puse para grabar. Porque siempre me olvido en realidad. ¿Dónde estábamos? Bueno, está expresado como que existen y en realidad estas cosas a mí me gusta más verlas a las distribuciones cuando vamos viendo para qué se usan. Pero está planteado así, venía planteado así. Dice, bueno, para ustedes hoy todavía ninguna distribución tiene un uso, ningún modelo de los continuos tiene un uso específico. Además, podemos jugar diciendo que bajo tal cosa se distribuye con ese modelo, pero no hay ninguna aplicación específica para qué. Que lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Así que esto no los desespere. A mí lo que me interesa es que lo tomen como que existe, pero no se desesperen. La distribución t-student tiene un único parámetro, son los grados de libertad, a diferencia de la chi cuadrado, pero como la normal es simétrica, su esperanza es 0, y su variancia es n dividido n menos 2. Es un poquito más dispersa que la normal, pero es muy parecida. Porque la variancia es mayor que la de la normal. Bueno, la función gamma no es una distribución, es una función. Es una función matemática. A ver, ¿ustedes se acuerdan lo que es el número factorial? ¿Alguien recuerda lo que es el número factorial? sí, ¿No? Bueno, el sí, factorial... sí. ¿Eh? ¿Sí? El factorial de cualquier número natural es ese número multiplicado por todos sus menores hasta llegar a 1. O sea, por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 100 es 100 por 99 por 98 por 97 por 2 por 1. Eso es un número factorial. N factorial, que simboliza con el apóstrofe, es igual a n por n menos 1 por 1. Y había una cosa que yo no les dije porque creí que no iba a hacer falta, pero cuando decíamos el número n tomado de x, acá no lo puedo simbolizar, el combinatorio nx, no me sale acá.
El combinatorio n tomado de x, y no lo puedo hacer con esta. A ver. El combinatorio. A ver si me sale con la... Lo que habíamos visto como... No me sale. No voy a... bueno, ese NCR que yo le dije es n factorial dividido, el n combinatorio n tomado de R es n factorial dividido R factorial por n menos R factorial. Bueno, la función gamma es una función continua. Quiero sacar esta porquería de acá. No es una distribución de probabilidad, es una función matemática que se puede ver para en algunas distribuciones. La gama de cualquier valor p es igual a la integral entre 0 e infinito de x, la variable, a la p-1 por e a la menos x diferencial x. Que verifica que la gama de p es p-1 por la gama de p-1. Por lo tanto, sería, cuando los números son naturales, por ejemplo, la gama de 3 es igual a 3 factorial, la gama de n es igual a n factorial. Tiene una relación recursiva, porque la gama de cualquier valor es el n-1 por el valor -1 por la gama de p-1, y dice que si p es un número positivo, se puede obtener que la función continua coincide con los valores enteros con el número factorial. Es una función que se usa en algunas variables, en algunas distribuciones, para formar la distribución, como parte de la función de densidad. Ahora vamos a ver, yo creo que no lo usé nunca, claro, por las dudas. Vamos a ver otra distribución que no se usa casi nunca, que es la distribución gamma. Es una variable aleatoria que toma valores solo en el campo de los positivos, y la gama de la x sobre la gama de r por a a la e, por alfa por x a la r-1 por e a la menos alfa por x, esa es la función de densidad, y depende de dos parámetros, gamma y r, que ambos son positivos. Y acá viene, lo que nosotros vimos hace un rato como distribución exponencial, es un caso especial de la gama con r igual a 1. Si r es un entero, también se relaciona, pero de un modo diferente. La mayoría de las aplicaciones R es un entero positivo. En este caso existe una relación entre la gama y la Poisson. La distribución exponencial, y como está conformado a través del modelo de la Poisson, supone que la probabilidad de que una pieza se rompa es siempre la misma. O sea, supone que cualquier pieza que yo esté, sobre la que esté midiendo, no tiene desgaste. Eso es en la exponencial. Se dice que la distribución exponencial no tiene memoria. Está escrito, está en la teoría, y esa parte está en la teoría. Entonces, una pieza tiene siempre la misma probabilidad de romperse. Los elementos informáticos, por ejemplo, generalmente tienen la misma probabilidad de romperse casi todos. O sea, una memoria tiene la misma probabilidad de romperse hoy que dentro de 10 años. Pero si yo tomo una pieza mecánica, la probabilidad de romperse cuando es nueva es mucho menor a la probabilidad de romperse cuando tiene un cierto tiempo de uso. Si ustedes ven, por ejemplo, en los autos, dice, el embrague hay que cambiarlo cada 80.000 kilómetros. Claro, porque en el tiempo cero tiene una probabilidad casi nula de romperse. Pero a los 80.000 kilómetros está al borde, su probabilidad de romperse es muy alta. Entonces, en cualquier momento se puede romper. Eso se mide con una gama. Yo no podría medir la durabilidad de esa pieza con una exponencial, porque estoy suponiendo siempre que la probabilidad de que se rompa es la misma. La esperanza es R sobre alfa, la variancia es R sobre alfa al cuadrado. Se quedó un cuadrado. Y nos queda por ver la última.
que tiene que ver con ustedes, no se ve en ningún otro lado. Disculpen. Si la tasa de falla no es constante, que conduce la tasa de la ley exponencial, supongamos que la podemos asociar con una función t, una z asociada a t, donde esto es alfa por beta por t a la beta menos 1. Esta distribución tendrá la siguiente forma, la f de t. Generalmente lo que va a pasar es que si beta es igual a 1, z es una constante. Entonces, si beta es igual a 1, esto será alfa por beta, vale 1, por t a la 1 menos 1, 0, a la 1. Entonces la f de t es una exponencial. Si beta es igual a 2, z es una función lineal, porque nos va a quedar t a la 2 menos 1, una función lineal del tiempo. Y si beta es igual a 3, es una función cuadrática, y así. Esa función es el tiempo con el que se rompen las cosas. O por ejemplo, si lo queremos ver con un fenómeno actual, es el tiempo de reproducción del virus del coronavirus. Se trata de que este beta sea lo más chiquito posible. Lo ideal sería que lo ideal sería que no hubiera caso. Lo que se espera obtener es que la función sea lineal y no que sea más allá de lineal. Después de que es lineal la achatamos. O sea, que la función sea lineal, ¿qué quiere decir? Que por cada caso que tenemos, ese caso reproduce un caso más. Entonces el virus no va a crecer. Hay un enfermo, ese enfermo contagia a uno y nadie más. Si nosotros, por ejemplo, si abriéramos las escuelas, en las aulas es un lugar donde el contagio es rapidísimo. Por eso que fue lo primero que se cerró. Todos los lugares donde se junta gente, la tasa de reproducción es mucho más alta. En este caso sería un beta positivo para la duración del artículo, digamos. Acá es la reproducción del virus. Y bueno, esperancia y variancia ahí los tienen. No piensen ni que se los diga siquiera. Esas cosas se ven cuando se ve que se va a usar la distribución. Cuando vamos a usarla, vamos a intentar medir las fallas de algo, que ustedes una de las cosas que ven es el control estadístico del proceso, la función a utilizar es la Weibull. Hace falta empezar a ver cómo se distribuye la Z y cómo podemos armar la distribución después. La Weibull es el único lugar, la Weibull es la única carrera que se ve es en esta. Claro, es la última que se ve, tiene que ver con confiabilidad nada más. Bueno, hasta acá llegó esta tortura. ¿Qué pasó? ¿Qué estuvo buenísimo, Andrea? ¿Qué dijo, profe? No lo escuché. No, alguien escribió en el chat, buenísimo, profe. Pregunto qué estuvo buenísimo. No sé qué fue, por eso nada más. Que estaba grabando. Ah, bien. Si pregunto si entendieron, estoy preguntando una pavada, ¿no? Es un suceso cierto. Sí, es una pavada. El suceso cierto es otro. Yo lo que escuché lo entendí porque la mitad de la clase vinieron a joderme un trabajo en la... Vamos despacio. Esto, lo de modelos, es lo que vamos a usar de acá en adelante. La idea es que la estamos aplicando en este contexto pandemístico. Ya vieron que cada clase la estoy dando prácticamente de nuevo a la clase siguiente.
Esto, hay mucho para en realidad después, todo lo que es fórmula, que es la mayoría, me pasé tiempo diciendo fórmula, no la van a usar, no se desesperen. No, no va a aparecer un examen donde le pregunte cuál es la fórmula de la función de densidad de la Weibull. A ver, ¿quién la sabe? O la fórmula de la esperanza de la Weibull. Yo algunas funciones de densidad las sé, pero no todas. Las sé porque las vi 25 veces por año durante 50 años. Entonces, de alguna forma, hace 45 años que lo vengo viendo, a uno le queda, pero acá viene saber que están las distribuciones y saber para qué se utiliza. El trabajo práctico número 5 tiene básicamente aplicaciones que son, a ver, ¿qué distribución tengo que usar? En algunas van a tener que preguntar seguro, son buenos alumnos, pero no son super genios. La idea es que pregunten y usar la aplicación. Básicamente está el tema de que definan la variable, usen la aplicación. Definan la variable, usen la aplicación para hacer los cambios. No, no hay mucho más. Está el TP5, TP6, perdón. Sería bueno que nos vayamos poniendo al día, corto el grabar, así no,